La costa de Baja California Sur siempre había sido generosa con sus pescadores. Durante décadas, las aguas cristalinas del Mar de Cortés habían alimentado a familias enteras, y la pequeña comunidad de San Juanico vivía al ritmo de las mareas. Pero en marzo de 1993, el océano se llevó algo que nunca devolvió: a Rodrigo Salazar, un pescador de 38 años, que conocía cada recoveco de esa costa como la palma de su mano. Rodrigo había salido aquella mañana de marzo antes del amanecer, como siempre lo hacía. Su esposa, Lucía, lo había despedido con un beso apresurado mientras preparaba el desayuno para sus 3 hijos. La rutina era tan familiar que ninguno de los dos imaginó que sería la última vez que se verían. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Rodrigo ya estaba mar adentro, revisando sus redes con la precisión de quien ha repetido el mismo gesto durante 20 años. Si me permites, antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Pero Rodrigo nunca regresó esa tarde. Su pequeña embarcación, la Confianza, apareció a la deriva 3 días después, vacía y con las redes aún a bordo, pero sin un solo pez. No había señales de lucha, ni sangre, ni nada que explicara su ausencia. Era como si el mar simplemente lo hubiera borrado de la existencia. La Armada de México organizó búsquedas durante 2 semanas, rastreando kilómetros de costa y mar abierto, pero el océano guardó su secreto. Eventualmente, las autoridades declararon a Rodrigo Salazar como desaparecido, presumiblemente ahogado, y archivaron el caso. Lucía nunca aceptó esa conclusión. Durante años vivió en un limbo doloroso, sin cuerpo que enterrar, sin certeza que la liberara. Sus hijos crecieron con la ausencia de su padre como una sombra permanente. El mayor, Carlos, apenas tenía 12 años cuando Rodrigo desapareció, pero juró que algún día descubriría la verdad. Esa promesa infantil se convirtió en una obsesión que lo acompañaría durante 3 décadas. La vida en San Juanico continuó, pero la familia Salazar nunca fue la misma. Lucía trabajaba limpiando casas de turistas para mantener a sus hijos, y cada noche, antes de dormir, miraba hacia el mar desde la ventana de su modesta casa, como si esperara ver la silueta de su esposo regresando con su barca. Los vecinos la observaban con una mezcla de compasión y tristeza, sabiendo que esa espera probablemente nunca terminaría. Carlos creció convertido en un hombre silencioso y determinado. Estudió oceanografía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, especializándose en patrones de corrientes marinas y formaciones costeras. Sus profesores admiraban su dedicación, aunque nunca supieron que cada dato que memorizaba, cada mapa que estudiaba, era una pieza más en el rompecabezas que intentaba resolver desde los 12 años. Mientras sus compañeros estudiaban para construir carreras exitosas, Carlos estudiaba para encontrar a su padre. En 2023, 30 años después de la desaparición, Carlos había regresado a San Juanico como investigador independiente. Había publicado varios artículos sobre las peculiaridades geológicas de la costa baja californiana, pero su verdadera investigación la llevaba en silencio. Tenía mapas marcados con corrientes, tablas de mareas históricas y docenas de entrevistas con pescadores viejos que recordaban aquel marzo de 1993. Cada pieza de información era un tesoro que guardaba celosamente. Fue en abril de 2023 cuando ocurrió algo extraordinario. Una combinación inusual de factores astronómicos y meteorológicos provocó una de las mareas bajas más extremas registradas en la región en 50 años. El fenómeno, conocido como marea perigeo-sisigia
Ocurre cuando la alineación de la luna, el sol y la tierra provoca mareas especialmente intensas. Durante 3 días, el mar retrocedió, revelando secciones de costa que normalmente permanecían bajo el agua. Carlos había estado monitoreando las predicciones de mareas durante semanas. Cuando vio los datos, supo que tenía una oportunidad única. Organizó una expedición personal a una sección de costa rocosa aproximadamente 8 kilómetros al norte de San Juanico, una zona que siempre le había parecido peculiar en sus estudios. Los mapas antiguos mostraban formaciones irregulares que no coincidían con la topografía visible durante las mareas normales. La mañana del 15 de abril, Carlos se levantó antes del amanecer. Su madre, ahora de 67 años, lo vio preparar su equipo con una expresión de preocupación que había llevado en el rostro durante 3 décadas. Sabía exactamente qué buscaba su hijo, aunque nunca hablaban directamente del tema. Era un dolor demasiado profundo para ponerlo en palabras. Cuando Carlos llegó a la zona rocosa que había marcado en su mapa, el espectáculo que presenciaron sus ojos lo dejó sin aliento. El mar se había retirado más de 100 metros, exponiendo formaciones rocosas oscuras y cubiertas de algas que brillaban húmedas bajo el sol matutino. El aire olía a sal, yodo y ese aroma característico del océano cuando revela sus secretos más profundos. Las gaviotas volaban en círculos, desconcertadas por el paisaje transformado. Carlos caminó cuidadosamente sobre las rocas resbalosas, documentando todo con su cámara. Había piscinas naturales llenas de vida marina, estrellas de mar aferradas a las piedras, cangrejos ermitaños explorando territorios recién expuestos. Pero fue al rodear un promontorio particularmente grande, cuando lo vio, una abertura en la pared rocosa, una caverna que normalmente estaría completamente sumergida bajo 3 metros de agua. La entrada tenía aproximadamente 2 metros de altura y estaba enmarcada por formaciones de roca volcánica negra. Lo que hizo que el corazón de Carlos se acelerara fue lo que vio justo encima de la abertura. Marcas en la piedra. No eran formaciones naturales. Eran líneas deliberadas, grabadas por manos humanas. Parecían conteos, rayas verticales agrupadas en conjuntos de 5, como un prisionero marcando los días en una celda. Con manos temblorosas, Carlos encendió su linterna y se adentró en la caverna. El suelo estaba cubierto de arena húmeda y pequeños charcos de agua marina. Las paredes goteaban, creando un eco constante que resonaba en el espacio cerrado. A medida que avanzaba, la luz natural de la entrada se desvanecía, y solo el haz de su linterna iluminaba el camino. La caverna se extendía hacia adentro unos 15 metros antes de abrirse en una cámara más amplia. El techo se elevaba formando una especie de domo natural, con estalactitas que goteaban agua salada. Pero lo que capturó toda la atención de Carlos fue lo que yacía en el suelo de la cámara. Restos de una fogata apagada hacía mucho tiempo, varios bidones de plástico descoloridos por el tiempo y esparcidos alrededor, trozos de cuerda, latas oxidadas y lo que parecía ser ropa hecha jirones. Carlos se arrodilló junto a los restos, su respiración acelerada resonando en las paredes de la caverna. Con cuidado tomó uno de los bidones. Estaba vacío, pero en un lado, grabado toscamente con algún objeto afilado, había una palabra. Lucía. El mundo pareció detenerse. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carlos mientras sostenía el bidón con manos temblorosas. Su padre había estado aquí. Rodrigo Salazar había sobrevivido a lo que sea que le ocurrió en marzo de 1993, al menos durante un tiempo. Había llegado a esta caverna, había grabado el nombre de su esposa en un bidón de agua, había encendido fogatas, había contado los días en la pared. Las marcas en la entrada comenzaban a tener un significado horrible.
No eran decoraciones antiguas, eran el registro de alguien perdido, contando cada día de su cautiverio involuntario. Carlos exploró cada centímetro de la caverna. Encontró más evidencias: un anzuelo de pesca atado a un trozo de cuerda improvisado, conchas de almeja apiladas cuidadosamente en un rincón, señal de que quien estuviera aquí había comido lo que podía recolectar. En la pared opuesta a la entrada encontró más marcas. No eran solo conteos. Había letras, palabras talladas con dificultad en la roca negra. Día 47, marea no baja, Lucía, perdóname. Día 63, intenté nadar, no puedo. Corriente muy fuerte. Día 89, agua se acabó. Recolecto lluvia. Carlos leyó cada mensaje, su corazón rompiéndose con cada palabra. Su padre había estado atrapado aquí, en esta caverna que solo era accesible durante las mareas más bajas, y había sobrevivido durante meses, quizás más. Las marcas de conteo en la entrada llegaban hasta 234. 234 días de soledad, desesperación y esperanza cada vez más tenue, pero no había restos humanos. Carlos buscó exhaustivamente, temiendo y esperando al mismo tiempo encontrar los huesos de su padre, pero no había nada. La caverna guardaba evidencia de supervivencia, pero no de muerte. ¿Qué había pasado después del día 234? Mientras Carlos fotografiaba meticulosamente cada detalle, escuchó un sonido que lo heló hasta los huesos, el rugido distante del océano regresando. La marea estaba comenzando a subir, más rápido de lo que había anticipado. Con un último vistazo a la caverna que había sido la prisión de su padre durante casi 8 meses, Carlos corrió hacia la entrada. El agua ya lamía la abertura cuando logró salir. Chapoteó a través de charcos cada vez más profundos, trepando sobre las rocas mientras el mar reclamaba su territorio. Cuando finalmente alcanzó terreno seguro, se volvió para mirar. En cuestión de minutos, la caverna desapareció completamente bajo las olas, como si nunca hubiera existido. Esa noche, Carlos llegó a casa empapado, exhausto y emocionalmente destrozado. Lucía lo esperaba en la cocina, como siempre lo hacía. Cuando vio la expresión en el rostro de su hijo y el bidón que llevaba en las manos, supo que algo había cambiado. Carlos colocó suavemente el bidón sobre la mesa de la cocina. El nombre Lucía, todavía visible a pesar de los 30 años y el agua salada. Los dedos de Lucía temblaron cuando tocaron las letras grabadas. Reconoció de inmediato el estilo de escritura de su esposo, la forma particular en que hacía la L mayúscula. Durante 3 décadas había vivido sin respuestas, y ahora, sentada en su humilde cocina, con el viento marino soplando a través de la ventana abierta, tenía la confirmación de que Rodrigo había sobrevivido al incidente que lo separó de ella, al menos temporalmente. Carlos le mostró las fotografías en su cámara digital, una por una. Lucía observó en silencio las imágenes de la caverna, las marcas en las paredes, los mensajes desesperados de su esposo. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras leía las palabras que Rodrigo había tallado en la piedra hace tanto tiempo. Cuando llegaron a la foto del mensaje, Lucía, perdóname, ella tuvo que apartar la mirada. Durante el resto de esa noche y todo el día siguiente, Carlos y su madre revisaron cada detalle de lo que había encontrado. Llamaron a los 2 hermanos menores de Carlos, Rosa y Miguel, quienes ahora vivían en La Paz y Cabo San Lucas, respectivamente, trabajando en la industria turística. Ambos regresaron a San Juanico esa misma semana, dejando todo para estar con su madre y procesar juntos esta revelación. La familia Salazar se reunió alrededor de la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían comido miles de cenas sin su padre, y comenzaron a armar el rompecabezas. Carlos desplegó mapas detallados de las corrientes marinas de la zona,
explicando cómo un accidente en el lugar equivocado podría haber llevado a Rodrigo hacia esa sección de costa rocosa. Las corrientes en esa área eran conocidas por ser traicioneras, formando remolinos que podían arrastrar incluso a nadadores experimentados. Rosa, que había estudiado enfermería, señaló que las marcas de los días sugerían que su padre había mantenido cierta lucidez mental durante su cautiverio. La capacidad de contar días, grabar mensajes coherentes y organizar sus escasos recursos indicaba que había luchado activamente por sobrevivir. No se había rendido, no inmediatamente. Miguel, el más joven, quien apenas tenía 6 años cuando su padre desapareció, escuchaba con una mezcla de asombro y tristeza. Sus recuerdos de Rodrigo eran fragmentados, más basados en fotografías y las historias que su madre contaba que en experiencias reales. Ahora, estos mensajes desde una caverna submarina le daban una imagen nueva de su padre, un hombre que había luchado desesperadamente por regresar con su familia. Pero quedaba la pregunta más importante: ¿qué había pasado después del día 234? ¿Por qué se habían detenido las marcas? ¿Había logrado Rodrigo finalmente escapar de la caverna o había ocurrido algo más siniestro? Carlos propuso una teoría basada en sus conocimientos de oceanografía. Explicó que las mareas extremadamente bajas como la que había revelado la caverna no eran comunes, pero tampoco eran únicas. Según sus cálculos y registros históricos, había habido otra marea perigeo-sisigia en agosto de 1993, aproximadamente 5 meses después de la desaparición de Rodrigo. Si su padre había sobrevivido hasta entonces, contando 234 días, eso lo colocaría exactamente en ese periodo. La teoría de Carlos era que Rodrigo había esperado durante meses una marea lo suficientemente baja como para permitirle escapar de la caverna. Cuando finalmente llegó esa marea en agosto, débil después de meses de supervivencia precaria, habría intentado caminar de regreso a la civilización. Pero 8 kilómetros sobre rocas traicioneras, bajo el sol abrasador de Baja California en verano, sin agua adecuada y en su condición física comprometida. Lucía cerró los ojos, imaginando a su esposo arrastrándose sobre las rocas, deshidratado, quemado por el sol, desesperado por llegar a casa. La imagen era insoportable, pero necesitaba enfrentarla. Durante 30 años había vivido con la incertidumbre. Ahora necesitaba la verdad completa, sin importar cuán dolorosa fuera. La familia decidió que necesitaban ayuda profesional. Carlos contactó a un colega de la universidad, la doctora Patricia Mendoza, una antropóloga forense especializada en casos de personas desaparecidas. Cuando Carlos le explicó la situación, Patricia accedió inmediatamente a ayudar. Había trabajado en docenas de casos de desapariciones a lo largo de la costa de Baja California y sabía que cada familia merecía respuestas. Patricia llegó a San Juanico 3 días después, trayendo consigo equipo especializado y un pequeño equipo de estudiantes graduados. Carlos los llevó al sitio durante la siguiente marea baja, que aunque no era tan extrema como la anterior, aún permitía acceso parcial a la caverna. Patricia documentó todo meticulosamente, tomando muestras de las marcas en las paredes para análisis de datación, fotografiando cada detalle con equipo profesional y catalogando todos los objetos que Carlos había encontrado. Después de examinar la caverna, Patricia reunió a la familia Salazar en su casa para discutir sus hallazgos preliminares. Confirmó que las marcas y objetos eran consistentes con alguien que había sobrevivido en condiciones extremas durante varios meses. El análisis de las conchas de almeja mostró que habían sido consumidas en diferentes períodos, consistente con la línea temporal de las marcas.
Las marcas de herramientas en el bidón coincidían con un cuchillo de pesca que Lucía identificó como similar al que su esposo siempre llevaba. Pero Patricia también tenía noticias más difíciles. Basándose en su experiencia, explicó que si Rodrigo había intentado caminar hacia San Juanico durante la marea baja de agosto de 1993, en su condición debilitada, era muy poco probable que hubiera sobrevivido al viaje. El terreno era extremadamente peligroso, con pozas profundas ocultas entre las rocas, acantilados y zonas donde el mar podía regresar rápidamente atrapando a alguien. Sin embargo, Patricia propuso organizar una búsqueda sistemática de la línea costera entre la caverna y San Juanico. Con tecnología moderna, incluidos drones, radar de penetración terrestre y perros entrenados en búsqueda de restos humanos, podrían cubrir el área de manera más efectiva que las búsquedas realizadas en 1993. La familia estuvo de acuerdo inmediatamente. Lucía vendió algunas joyas que había guardado durante años. Carlos usó sus ahorros y Rosa y Miguel contribuyeron todo lo que pudieron. Patricia, conmovida por la determinación de la familia, consiguió donaciones de equipos y voluntarios de la universidad y organizaciones de búsqueda locales. La búsqueda comenzó una semana después. 20 voluntarios, incluyendo estudiantes, pescadores locales jubilados y miembros de la comunidad que recordaban a Rodrigo, se desplegaron a lo largo de la costa. Los drones volaban en patrones de cuadrícula, sus cámaras térmicas buscando cualquier anomalía. Los perros entrenados olfateaban entre las rocas, mientras que los equipos humanos examinaban cada grieta y formación. Durante 3 días, la búsqueda no arrojó resultados. El calor era agobiante y varios voluntarios sufrieron insolación leve. Lucía insistió en estar presente cada día, a pesar de su edad y el terreno difícil. Se paraba en la playa, mirando a los equipos trabajar, con el mismo gesto paciente que había mantenido durante 3 décadas de espera. Fue en la tarde del 4.º día, cuando uno de los perros comenzó a ladrar intensamente cerca de un montículo de rocas caídas, aproximadamente 4 kilómetros al sur de la caverna. El manejador llamó inmediatamente al equipo forense. Carlos llegó corriendo, su corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que podría estallar. Entre las rocas, parcialmente cubiertos por arena y escombros acumulados durante 3 décadas, encontraron restos óseos humanos. Estaban en una posición que sugería que la persona había caído o colapsado entre las rocas. No había mucha evidencia de ropa debido a la erosión del tiempo y los elementos, pero entre los huesos encontraron algo que hizo que Carlos cayera de rodillas. Un reloj de pulsera oxidado con la parte trasera grabada con las iniciales RS y una fecha, 25 de diciembre de 1982. El regalo de Navidad que Lucía le había dado a Rodrigo 11 años antes de su desaparición. El equipo forense trabajó cuidadosamente durante las siguientes horas, excavando y documentando todo. Cuando finalmente removieron todos los restos, los colocaron en una camilla cubierta con una sábana blanca. Carlos caminó lentamente de regreso a donde su madre esperaba en la playa. No necesitó decir nada. Lucía leyó la verdad en su rostro. Después de 30 años de preguntas sin respuesta, de noches mirando el océano, de mantener viva la esperanza contra toda lógica, Lucía Salazar finalmente tuvo su respuesta. Su esposo había sobrevivido al accidente inicial. Había luchado durante meses en esa caverna, contando los días, grabando mensajes de amor y perdón, esperando una oportunidad de regresar. Y cuando finalmente esa oportunidad llegó, lo había intentado. Había salido de su prisión de roca y agua y había caminado hacia casa, hacia ella, con las últimas fuerzas que le quedaban. Pero el mar y el destino habían sido crueles.
A solo 4 kilómetros de la salvación, Rodrigo había caído, quizás por la debilidad, quizás por el calor, quizás porque sus piernas finalmente no pudieron soportar más. Había caído entre las rocas, donde el mar eventualmente lo cubrió, escondiendo su cuerpo final durante 3 décadas, hasta que su hijo, el niño de 12 años que juró encontrarlo, finalmente lo descubrió. Las pruebas de ADN confirmaron semanas después lo que todos ya sabían en sus corazones. Los restos pertenecían a Rodrigo Salazar. El informe forense indicaba que había sufrido desnutrición severa y deshidratación, consistente con meses de supervivencia precaria. Las fracturas en varios huesos, incluyendo costillas y una pierna, sugerían que había sufrido lesiones durante su cautiverio o en su intento de escape. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por San Juanico y las comunidades vecinas. Muchos recordaban a Rodrigo Salazar como un hombre bueno, un pescador honesto, un esposo devoto y un padre cariñoso, que había luchado tan desesperadamente por regresar con su familia, dejando mensajes de amor grabados en piedra, contando cada día de separación. Conmovió profundamente a todos los que escucharon la historia. La familia organizó finalmente el funeral que habían esperado durante 30 años. Fue una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva en la pequeña iglesia de San Juanico. Pescadores que habían conocido a Rodrigo, ahora ancianos, vinieron a presentar sus respetos. Los 3 hijos de Rodrigo hablaron sobre el padre que habían perdido y ahora finalmente podían honrar apropiadamente. Carlos habló sobre cómo la búsqueda de su padre había dado forma a toda su vida, cómo cada decisión que había tomado estaba conectada a esa promesa infantil de descubrir la verdad. Rosa habló sobre los recuerdos fragmentados que tenía y cómo esta revelación le había dado una imagen completa del hombre que su padre había sido. Miguel, que apenas lo recordaba, habló sobre conocer a su padre a través de las palabras que había dejado talladas en piedra, mensajes de amor que habían sobrevivido 3 décadas bajo el mar. Pero fue Lucía quien habló las palabras más conmovedoras. De pie frente al ataúd que finalmente contenía a su esposo, habló con una voz firme a pesar de las lágrimas que rodaban por su rostro. Habló sobre su vida juntos, sobre los años de incertidumbre y sobre el extraño consuelo que sentía al saber que Rodrigo nunca se había rendido, que había luchado hasta el final por regresar con ella. «Durante 30 años miré el océano cada noche», dijo Lucía, su voz llenando la pequeña iglesia, esperando verlo regresar. Ahora sé que intentó hacerlo, que cada día en esa caverna pensó en nosotros, que nos amó hasta su último aliento. No hay mayor prueba de amor que la lucha que emprendió para volver a casa. Enterraron a Rodrigo Salazar en el pequeño cementerio de San Juanico, con vista al mar que había sido tanto su sustento como su perdición. En su lápida, la familia grabó una inscripción simple pero poderosa. Rodrigo Salazar, 1955-1993, amado esposo y padre, luchó hasta el final para volver a casa. En los meses que siguieron, la historia de Rodrigo Salazar capturó la atención nacional. Periodistas de Ciudad de México, Guadalajara y otros lugares viajaron a San Juanico para documentar la historia. La caverna submarina se convirtió en un sitio de interés científico y cultural. Patricia Mendoza publicó un artículo académico sobre el caso, usando el análisis forense para reconstruir la línea temporal completa de la supervivencia de Rodrigo. Pero para la familia Salazar, el cierre no significó el final del dolor, sino una transformación de él. Lucía finalmente pudo dejar de mirar el océano cada noche esperando algo que sabía que no vendría. En su lugar, visitaba la tumba de su esposo regularmente, hablándole como siempre había querido hacerlo durante esas 3 décadas de silencio. Carlos continuó su trabajo como oceanógrafo, pero ahora con un propósito renovado:
Comenzó un proyecto para mapear todas las cuevas y formaciones costeras a lo largo de Baja California Sur que podrían quedar expuestas solo durante mareas extremas. Su objetivo era crear un recurso para futuros equipos de búsqueda para que ninguna otra familia tuviera que esperar 30 años por respuestas. Rosa utilizó su experiencia en enfermería para comenzar un programa de apoyo para familias de personas desaparecidas en la región. Sabía por experiencia propia el costo emocional de vivir sin certeza y quería ayudar a otros a navegar ese dolor imposible. Miguel, inspirado por la dedicación de su hermano, dejó su trabajo en la industria turística para estudiar arqueología submarina. Quería explorar los secretos que el océano guardaba, honrando la memoria de un padre que el mar le había arrebatado. Un año después del descubrimiento, durante otra marea Perigeo-Sisigia, Carlos regresó a la caverna. Esta vez trajo consigo una placa de bronce que había encargado especialmente. Con ayuda de equipos de escalada, instaló la placa en la pared de la caverna, justo al lado de las marcas de conteo que su padre había tallado. La placa decía: en este lugar, Rodrigo Salazar sobrevivió durante 234 días en 1993, contando cada momento hasta que pudiera regresar con su familia. Su amor y determinación permanecen grabados en estas paredes, nunca rendido, nunca olvidado. Mientras Carlos instalaba la placa, con el sonido del océano resonando en la caverna, sintió una extraña sensación de paz. No era felicidad. La pérdida de su padre era una herida que nunca sanaría completamente, pero era algo parecido a la resolución. La búsqueda que había comenzado como un niño de 12 años finalmente había terminado. Cuando la marea comenzó a subir nuevamente, Carlos salió de la caverna y observó cómo el océano la reclamaba. Pero ahora sabía que bajo esas aguas, en esa cámara de roca negra, permanecía un testimonio permanente del amor y la lucha de su padre. Las palabras talladas en piedra, los mensajes desesperados de esperanza, y ahora su placa conmemorativa, todo preservado por el mismo mar que había causado tanto dolor. De regreso en San Juanico, Carlos encontró a su madre sentada en el porche de su casa, como tantas tardes antes, pero ahora había algo diferente en su expresión. Ya no miraba el océano con ese anhelo desesperado de décadas pasadas. En su lugar, había una tristeza tranquila, el tipo de tristeza que viene con la aceptación. ¿Lo instalaste?, preguntó Lucía cuando Carlos se sentó junto a ella. Sí, mamá, está ahí, permanecerá ahí. Lucía asintió, sus ojos todavía fijos en el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo y dorado. «¿Sabes?», dijo después de un largo silencio, «durante todos estos años, imaginé cientos de escenarios sobre qué le había pasado. Accidentes rápidos, muertes instantáneas, incluso fantasías imposibles de que hubiera perdido la memoria y estuviera vivo en algún lugar. Pero nunca imaginé esto. Nunca imaginé que hubiera estado tan cerca, luchando tan desesperadamente». «Era un luchador», dijo Carlos. «Nunca se rindió». «No», concordó Lucía, «hasta el final. Eso es lo que me consuela ahora. Saber que su último pensamiento fue probablemente de nosotros, de llegar a casa. No murió en el mar sin saber dónde estaba. Murió en su camino de regreso a nosotros». Esa noche, por primera vez en 30 años, Lucía no miró por la ventana hacia el mar antes de dormir. En su lugar, sostuvo una fotografía de Rodrigo tomada semanas antes de su desaparición, sonriendo con sus redes de pesca sobre el hombro. Le habló en voz baja, palabras que solo ella y la fotografía pudieron escuchar, palabras de perdón, amor y finalmente, adiós. La historia de Rodrigo Salazar se convirtió en parte del folclore local de San Juanico. Los pescadores viejos la contaban a los jóvenes como una advertencia sobre los peligros del mar,
pero también como un recordatorio del poder del amor humano. Las madres la usaban para enseñar a sus hijos sobre la perseverancia. Los académicos la estudiaban como un caso notable de supervivencia humana en condiciones extremas. Pero para la familia Salazar era simplemente la conclusión de un capítulo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. No era el final feliz que habían soñado cuando Rodrigo desapareció por primera vez en 1993. No había reunión milagrosa, no había explicación que hiciera el dolor más fácil de soportar, pero había verdad y había respuestas y en cierta forma había paz. En los años siguientes, la caverna de Rodrigo, como comenzó a ser conocida localmente, se convirtió en un sitio de peregrinación no oficial. Familiares de otras personas desaparecidas en la región venían durante las mareas bajas para ver el lugar, para leer las palabras talladas en la piedra, para conectarse con la historia de alguien que había experimentado el mismo tipo de separación desesperada que ellos sentían. Carlos comenzó a llevar grupos pequeños a la caverna durante las mareas apropiadas, siempre con permiso y respeto. No lo hacía por dinero o fama, sino porque entendía el poder curativo de conocer la verdad. Había familias que habían esperado décadas por noticias de sus seres queridos, y aunque la caverna no podía darles las respuestas específicas que buscaban, les daba algo más. La validación de que la búsqueda importaba, que la memoria importaba, que el amor podía sobrevivir incluso a la muerte y el tiempo. Una de esas familias era la de María Reyes, cuyo hermano había desaparecido mientras pescaba en 1998. Cuando Carlos la llevó a la caverna y ella leyó los mensajes de Rodrigo, lloró por horas. No eran lágrimas solo de tristeza, sino de reconocimiento. Esas palabras grabadas en piedra expresaban lo que ella imaginaba que su hermano había sentido, los pensamientos que probablemente había tenido en sus últimos momentos. «Gracias», le dijo a Carlos mientras salían de la caverna antes de que la marea regresara. «Mi hermano también está ahí afuera en algún lugar. Tal vez nunca lo encuentre, pero ahora sé que su último pensamiento fue probablemente de nosotros, de casa. Tu padre me dio ese regalo». Estas interacciones le dieron a Carlos un nuevo propósito. Se dio cuenta de que el legado de su padre no era solo personal para su familia, sino que se había convertido en algo más grande. Las 234 marcas en la pared de la caverna eran un testimonio de la resistencia humana que resonaba con cualquiera que hubiera experimentado pérdida. Patricia Mendoza continuó usando el caso en sus conferencias y publicaciones. No como una estadística o un estudio de caso académico frío, sino como un recordatorio de que detrás de cada persona desaparecida había una historia humana completa. Colaboró con Carlos para establecer un protocolo mejorado para búsquedas costeras, específicamente enfocado en formaciones geológicas que podrían atrapar a personas durante mareas cambiantes. Su trabajo conjunto eventualmente llevó a cambios en cómo las autoridades mexicanas manejaban casos de desapariciones costeras. Se implementaron nuevos sistemas de mapeo de mareas, se entrenaron equipos especializados en búsqueda en terrenos rocosos costeros y se establecieron bases de datos para rastrear patrones de corrientes y formaciones peligrosas. 5 años después del descubrimiento, la familia Salazar organizó una ceremonia especial en la playa de San Juanico. Invitaron a todas las familias de personas desaparecidas en la región, así como a los equipos de búsqueda, pescadores y miembros de la comunidad. Fue un evento de recuerdo y solidaridad, reconociendo tanto a Rodrigo como a todos aquellos que el mar había tomado. Lucía, ahora de 72 años, habló ante la multitud reunida. Su voz era más débil que antes, pero sus palabras llevaban el peso de décadas de experiencia.
Habló sobre la importancia de la esperanza, pero también sobre la necesidad de aceptar la verdad cuando finalmente llegaba. Habló sobre cómo el mar daba y tomaba, y cómo las comunidades costeras debían vivir con esa realidad. Mi esposo me fue arrebatado por el océano hace 32 años, dijo, mirando las olas que rompían suavemente en la playa. Pero el mismo océano, a través de mi hijo, y todos aquellos que ayudaron en la búsqueda, eventualmente me lo devolvió. No en la forma que quería, pero con la verdad que necesitaba. A todas las familias aquí que todavía buscan, les digo, no pierdan la esperanza, pero tampoco dejen que la esperanza les impida vivir. Hagan ambas cosas. Honren a sus seres queridos buscando la verdad, pero también hónrenlos viviendo plenamente. Sus palabras resonaron profundamente con muchos de los presentes. Algunas personas lloraban abiertamente, otras abrazaban a sus seres queridos más cerca. El evento terminó con todos los presentes, colocando flores en el agua, cada una representando a alguien perdido en el mar, no solo de San Juanico, sino de toda la costa de Baja California Sur. Mientras las flores flotaban sobre las olas, mezclándose con la espuma blanca y alejándose hacia el horizonte, Carlos pensó en su padre. Pensó en las 234 marcas en la pared de la caverna, cada una representando un día de lucha, un día de esperanza, un día de amor inquebrantable. Pensó en el bidón, con el nombre de su madre grabado en él, en los mensajes rogando perdón, en el reloj que había detenido el tiempo el día que Rodrigo finalmente cayó. Pero más que nada, pensó en la lección que su padre le había enseñado sin siquiera saberlo, que el amor verdadero no se rinde, que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede encontrar formas de perseverar, que cada día cuenta, cada lucha importa, cada momento de resistencia es un testimonio de nuestra humanidad. La caverna de Rodrigo Salazar continúa estando ahí, bajo las olas del Mar de Cortés. Durante la mayoría del año permanece sumergida, invisible para el mundo. Pero cuando las mareas se alinean correctamente, cuando la luna y el sol y la tierra se posicionan de cierta manera, la caverna emerge brevemente del agua, y en sus paredes oscuras, preservadas por el tiempo y el mar, las marcas permanecen. 234 líneas verticales, mensajes grabados en roca y una placa de bronce que brilla tenuemente en la oscuridad. Es un monumento no solo a Rodrigo Salazar, sino a todos aquellos que han luchado contra circunstancias imposibles, que han amado tan profundamente que incluso la muerte no podía borrar ese amor. Es un recordatorio de que nuestras historias importan, que nuestras luchas dejan marcas que pueden durar más que nuestras vidas. Y en San Juanico, en una casa modesta con vista al océano, Lucía Salazar vive sus años dorados en paz. Ya no mira el mar con anhelo desesperado. En su lugar, lo mira con respeto, con memoria y con la tranquila aceptación de alguien que finalmente conoce la verdad completa de su historia. Sus hijos la visitan regularmente. Carlos trae a sus propios hijos enseñándoles sobre el abuelo que nunca conocieron, pero cuyo espíritu vive en las historias que se cuentan, en la placa bajo el mar, en las lecciones de perseverancia y amor que dejó atrás. Rosa viene con libros y medicinas, asegurándose de que su madre esté cómoda y cuidada. Miguel trae fotografías de sus exploraciones submarinas, compartiendo descubrimientos del océano que su padre amó tanto. Y a veces, cuando están todos juntos alrededor de la mesa de la cocina, esa misma mesa donde el bidón con el nombre de Lucía había sido colocado hace años, hablan de Rodrigo. No con la tristeza paralizante del pasado, sino con el cariño de quienes han hecho las paces con la pérdida. Recuerdan al hombre que fue, el pescador habilidoso, el esposo amoroso, el padre dedicado, el luchador que nunca se rindió.
Y en esos momentos, con el sonido del océano filtrándose a través de las ventanas abiertas, la familia Salazar siente algo parecido a la completitud. No la felicidad perfecta que habría venido si Rodrigo hubiera regresado a casa en 1993, pero algo más profundo y más real. La paz que viene de conocer la verdad, de honrar la memoria, de transformar el dolor en propósito. La marea baja de abril de 2023 reveló más que una caverna sellada. Reveló una historia de amor, supervivencia y la inquebrantable determinación del espíritu humano. Reveló que incluso después de 3 décadas, incluso después de que el mar había guardado sus secretos por tanto tiempo, la verdad podía emerger, y con ella, finalmente, la paz.